Cuando una profesora negra jubilada es acosada por la policía durante un tranquilo paseo nocturno, lo que se desencadena se convierte en un ajuste de cuentas a nivel nacional. Una mujer, un perro y un dron revelan una verdad que nadie vio venir. Antes de adentrarnos en la historia, el cielo de Santa Clara se teñía en tonos de cobre y lavanda amoratada, mientras Helena Whitmore abrochaba la correa al collar de valor con unas manos más firmes que sus pensamientos. El aire traía el aliento salado del Pacífico, suave y familiar, rozándole el rostro como el recuerdo de un beso demasiado lejano para perseguir. Era la hora que antes amaba más, la quietud tierna antes de que cayera la oscuridad, cuando el mundo fingía estar en paz. Pero esa noche, esa calma no reconfortaba, acechaba, se apretaba desde los bordes, recordándole que la paz en América siempre había sido selectiva, y ella nunca había sido su destinataria. Sus dedos se detuvieron, en su garganta, rozando las chapas metálicas frías que descansaban bajo su suéter. Las chapas de Naomi, templadas por la piel y los años, se posaban como una armadura sobre su pecho. El ejército le había dado a su esposa una bandera doblada, una placa de plástico y un discurso de 90 segundos. Pero Naomi le había dejado algo mucho más grande: valor, el último perro que había entrenado, el último vestigio vivo de una vida forjada en uniforme y desafío. No era un perro cualquiera. Su mirada no solo observaba, calculaba. Sus pasos no eran simples movimientos, eran memoria, eran misión. La gente pensaba que los perros obedecían órdenes. Naomi solía decir: los correctos siguen tu alma. Y Valor seguía a Helena como si pudiera oír su corazón antes de que hablara. Caminaban por el mismo sendero de siempre, un estrecho camino sobre los acantilados marinos, donde los eucaliptos se mecían y las flores silvestres susurraban entre el polvo. Pero algo había cambiado. El viento aún traía la sal del océano, pero ahora venía mezclado con algo agrio. La tranquilidad del vecindario ya no era amistosa, era vigilante, como el silencio después de una puerta que se azota. Hace 3 semanas apareció el patrullero, sin sirenas, sin llamadas, solo estacionado, en ángulo. No observaba, reclamaba. Helena lo notó la primera vez y no dijo nada. La segunda vez, sus dedos se tensaron alrededor de la correa de valor. Para la tercera, ya sabía que fingir era inútil. Ese patrullero no pertenecía a esa parte del vecindario, y tampoco los hombres dentro de él. El sargento Logan Price, con 1900, su sonrisa fingida y botas brillantes, que usaba la cortesía como un disfraz mal ajustado. El oficial Elias Carter, que reía demasiado fuerte cuando nadie bromeaba, que aferraba su porra como si fuera un accesorio y una amenaza. Y luego, Matt Riley, recién salido de la academia, con miradas nerviosas como vidrios rotos, intentando ser hombre en una jauría sin saber cómo salirse de ella. La vigilaban cada noche, cada paso. Y aún así, ella caminaba. Porque caminar no era solo rutina, era resistencia. Helena sabía lo que ellos veían: una mujer negra envejecida con demasiado orgullo, un perro de guerra demasiado disciplinado como para entretenerse, una pareja que no se inmutaba. No estaban acostumbrados a eso. No aquí. No en un pueblo costero que prefería a sus residentes negros tranquilos, amables, agradecidos. Helena había sido todo eso alguna vez. Había sonreído cuando sus estudiantes le preguntaban si realmente tenía un doctorado. Había pedido disculpas cuando los recepcionistas del hotel, por error, le daban otra llave. Incluso había bajado la voz cuando su difunta esposa era mencionada como una amiga en las listas de oración de la iglesia, pero ya no. No después de Naomi, no después del saludo junto a la tumba, no después de que el mismo sistema, al que pagaba impuestos, le pidiera que guardara luto en silencio, que sufriera con cortesía. Un ladrido agudo de valor la sacó de golpe del presente. Estaba inmóvil, con las orejas erguidas, el cuerpo hecho una línea tensa de músculo y vigilancia. Adelante, a 2 cuadras, el patrullero estaba de nuevo. Motor encendido, luces apagadas, esperando, observando. Como si fueran dueños de la calle. A Helena se le atoró el aliento en la garganta, no por miedo, sino por memoria. Su terapeuta le había dicho una vez que el trauma no se anuncia. Llega en el aliento que no sabías que estabas conteniendo. Soltó el aire lentamente y se
Recordó lo que Naomi solía decir cuando el mundo se le venía encima. Camina como si no pudieran borrarte. Así que caminó. Cada paso era deliberado, resonando contra el pavimento y la costa. Su zancada no era larga, pero sí orgullosa. No miró hacia el patrullero. No aceleró. No se detuvo. Sus dedos se apretaron apenas alrededor de la correa, y Valor respondió al instante, igualando su ritmo con una precisión casi mecánica. Pero bajo su resolución, algo antiguo se agitaba. Una rabia no ardiente ni temeraria, sino lenta y generacional. El tipo que se hereda como recetas y advertencias. El tipo que susurra: aquí no basta con existir. Tienes que justificarlo. Y aún así, puede que no sea suficiente. Llegó a Sinteto, la curva del sendero, el punto donde los eucaliptos daban paso a las farolas. No se detuvo, ni siquiera cuando el motor del patrullero ronroneó más cerca. Lento. Deliberado. Como si no necesitara esconderse. Tenía la placa. La autoridad. El camuflaje de la preocupación. Valor gruñó bajo. El sonido era más vibración que voz. Helena no se inmutó. Solo susurró: todavía no. Porque ese no era el momento. Todavía no. Pero se acercaba. Lo sentía en la forma en que los pájaros habían dejado de cantar, en cómo ya nadie saludaba, en cómo incluso la brisa parecía callarse cuando el patrullero pasaba. Ella aún no lo sabía, pero a 3 cuadras de distancia, un adolescente lanzaba un dron desde su porche trasero, probando un nuevo estabilizador mientras el sol se desvanecía. No buscaba justicia, solo filmaba la costa, pero el destino tiene su forma de grabar lo que debe ser visto. Y Helena Whitmore, con las chapas de identificación tibias sobre el pecho, un perro de guerra a su lado y una patrulla acechando su sombra, ya lo había decidido: no se encogería. No esta vez. Nunca más. Al principio había sido sutil. Una sombra donde no debía haber ninguna. Una patrulla detenida al borde de su calle, más tiempo del necesario. Una mirada desde el asiento delantero que duraba un segundo de más. Helena Whitmore. Una mujer que había estudiado el silencio durante décadas. Como lingüista y como mujer, negra en América, sabía distinguir entre una mirada y un acecho. Y lo que sentía ahora era una mirada, una que observaba sin parpadear, esperando no a que tropezara, sino a que existiera de una forma que ellos pudieran considerar inapropiada. Eso era todo lo que siempre hacía falta. Al principio no hablaban. El sargento Logan Price, impecable y listo para las cámaras, nunca bajaba la ventanilla. Pero ella lo veía, la mandíbula cuadrada, apretada con demasiada fuerza, las gafas de aviador pulidas que reflejaban el mundo que él decidía que era peligroso. A su lado, Elias Carter. El tipo de hombre que siempre parecía estar sonriendo, con arrogancia, aunque sus labios no se movieran. Golpeaba su porra contra el tablero como si fuera un tic, o una advertencia. Y en la parte trasera, el oficial Matt Riley. Todo nervios y rigidez. Parecía un niño jugando a vestirse de policía, con un uniforme 3 tallas más grande. Helena no necesitaba conocerlos personalmente para entender sus roles. Había enseñado a generaciones de chicos como Riley. Y había sobrevivido a generaciones de hombres como Price y Carter. El patrullero volvió a aparecer al día siguiente, estacionado frente a su cafetería local, fingiendo vigilar el tráfico en una calle que apenas lo tenía. Se quedaron el tiempo justo para que Helena los notara. El tiempo suficiente para que las orejas de Sir Valor se movieran y sus hombros se tensaran. El tiempo necesario para hacerle saber que no se irían. No hasta dejar su punto claro. Y aún así, no dijeron nada. Esa era la parte que se le metía bajo la piel. El silencio. No era por descuido. Era un arma. No necesitaban insultos ni gritos. Usaban su presencia. Intimidación disfrazada de patrullaje. Cada momento de silencio entre ellos se volvía más fino, más tenso, más afilado. Helena empezó a calcular sus rutas de caminata, no por miedo, sino por necesidad. No porque creyera que la protegerían, sino porque sabía que no lo harían. Su camino se desvió un poco más hacia calles transitadas, con cámaras, vitrinas, testigos. Odiaba esa idea, planear su visibilidad como si fuera una armadura. Pero había vivido lo suficiente para conocer las reglas de la supervivencia. Y no había llegado a los 68 siendo ingenua.
pero ni siquiera sus desvíos los alejaban. En el parque para perros, se apoyaban contra el patrullero. No interactuaban, solo observaban. Logan con los brazos cruzados. Elías fingiendo revisar algo en su cinturón. Matt un poco detrás, con los ojos inquietos, saltando de un punto a otro. Ella los sentía diseccionándola. Calculando hasta dónde podían llegar antes de que alguien lo notara. Cuánto podían empujar sin provocar una queja, porque si ella decía algo, si presentaba un informe, ¿qué diría? Estaban estacionados. Me miraban. No hablaron. ¿Qué tribunal escucharía eso y lo llamaría amenaza? ¿Qué juez se preocuparía? Y así era como lo hacían. La hacían dudar de su propio instinto. La hacían preguntarse si estaba siendo paranoica, si estaba imaginando la tensión en la postura de Valor, o el repentino silencio en los pasillos del supermercado cuando ella entraba. Los vecinos que antes saludaban, ahora evitaban el contacto visual. Las conversaciones con desconocidos terminaban más rápido. El hombre de la ferretería, que siempre bromeaba con ella sobre clavos y pintura, ya no sonreía. Y una tarde, al pasar junto a la floristería, escuchó la palabra agresiva, susurrada lo suficientemente alto como para hacerla estremecer. No era sobre ella, no directamente, pero sabía lo que significaba. Nunca empieza con gritos, empieza con susurros. La presión se apretaba cada día, como un lazo sin cuerda. Elena se encontraba despertando en medio de la noche, con el corazón acelerado, convencida de que escuchaba pasos en su porche. Valor siempre se movía con ella, orejas atentas, nariz al aire. Había dejado de abrir las cortinas por la noche. Había comenzado a cerrar con llave la verja. Antes no lo hacía. No en este pueblo, no en este vecindario. Pero algo había cambiado, y no solo en los oficiales, también en la gente. Un silencio colectivo, un acuerdo silencioso de permitir la vigilancia, de dejar que ocurriera, mientras no les ocurriera a ellos. Una mañana, mientras ataba su pañuelo antes de salir, Elena se quedó mirando su reflejo en el espejo. Había líneas ahora donde antes había juventud. Su cabello, que una vez fue una cascada negra, ahora llevaba vetas plateadas que capturaban la luz con desafío. Su mano rozó las chapas colgadas en su cuello. La presencia de Naomi en forma de metal, su promesa final de protección. Elena susurró las palabras que no había dicho en voz alta desde el funeral. Sigo aquí. Salió por la puerta principal. Valor a su lado. El patrullero ya estaba ahí. Esta vez estacionado en diagonal. Obvio, sin disculpas. La cabeza de Logan giró apenas al verla pasar. Sus miradas se encontraron. Su expresión no cambió. Tampoco la de ella. Esto no era patrullaje. Era vigilancia con placa. Y Elena sabía exactamente cuál era el objetivo. Provocarla. Atraparla. Empujarla justo lo suficiente para que, cuando finalmente perdiera la paciencia, cuando finalmente hablara, pudieran pintarla como emocional, inestable, exagerada. La mujer negra enfadada, la anciana peligrosa con el perro. Pero no sabían a quién estaban observando. Elena Whitmore había enfrentado peores cosas. Había sobrevivido reuniones donde su nombre jamás se pronunciaba. Había guiado a estudiantes a quienes les decían que su éxito era excepcional. Había enterrado a su esposa con dignidad, mientras legisladores debatían si siquiera eran familia. Esos hombres creían que ejercían presión. Pero Elena había vivido bajo presión durante 68 años. No, temía su silencio. Se estaba preparando para el día en que se rompiera. El sol apenas comenzaba a deslizarse bajo el borde del océano cuando Elena Whitmore eligió la ruta más callada, la que se curvaba detrás de la vieja misión, donde los caminos de grava serpenteaban entre robles torcidos y muros de piedra olvidados. Era el lugar donde Naomi solía caminar con ella los domingos por la mañana, cuando el mundo aún parecía lleno de pequeñas misericordias y cielos abiertos. Pero esa noche, los árboles susurraban distinto. El viento, antes familiar, ahora, se sentía como un mensajero que traía malas noticias en ráfagas lentas y deliberadas. Y cuando Valor se detuvo en seco, con los hombros tensos como un resorte, Elena supo que algo no estaba bien. Giró la cabeza lentamente, sin querer hacerlo. Obvio. Sus ojos captaron el destello de un parabrisas, justo más allá del declive.
Un patrullero. Luces apagadas. Motor encendido. Respirando como un depredador. No estaba estacionado. Se movía. Lento. Intencional. Deslizándose como si tuviera todo, el tiempo del mundo. Como si ya lo hubiera hecho antes. El sargento, Logan Price, estaba al volante. No necesitaba ver su rostro para saberlo. El ritmo del auto coincidía con su arrogancia calculada. El oficial Elias Carter iba en el asiento del pasajero, golpeando la porra contra su muslo como un niño esperando permiso. En la parte trasera, el oficial Matt Riley se inclinaba hacia adelante. El rostro pálido, los ojos desorbitados, como alguien que se da cuenta demasiado tarde de que el juego al que se unió era mucho más real de lo que estaba preparado para enfrentar. El pulso de Elena se aceleró. No por miedo, sino por preparación. Su mano encontró las chapas en su cuello. Y por un brevísimo instante, imaginó a Naomi de pie a su lado diciendo: «Esto no es tu culpa, pero sí será tu lucha». El patrullero se detuvo, a tan solo 3 metros detrás de ella. El silencio era ensordecedor, sin órdenes, sin protocolo, solo el sonido de los neumáticos acomodándose sobre la grava y el leve zumbido del motor enfriándose. Entonces Logan bajó, camisa abotonada, reluciente, y con esa sonrisa de hombre que cree que el suelo bajo sus pies le debe algo. Elías lo siguió, porra aún en mano. Matt se quedó en el asiento trasero, con los labios apretados en una línea tensa, los ojos clavados en el parabrisas. «Buenas tardes, profesora Whitmore», dijo Logan, con una voz cargada de falsa cortesía. «Hermosa noche, ¿no cree?». Valor gruñó, un sonido bajo, hirviente, que ascendía desde lo más profundo de su pecho. Elena no respondió a Logan. No reconoció la burla en su tono, ni la amabilidad calculada de un hombre que había dejado de fingir imparcialidad semanas atrás. Giró ligeramente su cuerpo, colocando a Valor entre ellos. No como amenaza, sino como un muro. Logan dio un paso al frente. «Relájese, solo estamos asegurándonos de que todos se sientan seguros por aquí. ¿Usted se siente segura?» «¿Y tú?», respondió Elena con voz firme pero afilada, porque Jono Elías soltó una risa, rodeándola lentamente como un buitre. «Un poco a la defensiva, ¿no le parece?», dijo. «Un perro grande como ese, caminatas nocturnas, senderos vacíos. La gente lo encuentra raro». «Está con correa», respondió Elena con voz cortante. «Como lo exige la ley». El rostro de Logan se crispó. «La percepción importa, especialmente en estos días». El gruñido de Valor se profundizó. «Atrás», susurró Elena. El perro no se movió, pero bajó el cuerpo ligeramente, en posición de defensa, cada músculo vibrando como un cable eléctrico. Elías dio un paso más, con los ojos puestos en las chapas que colgaban de su cuello. «¿Para qué está entrenado?», preguntó Logan. «Para proteger», dijo Elena. «Y para reconocer el peligro». Eso fue suficiente. El aire se quebró. Elías se lanzó. No fue un ataque completo, sino un alcance. Lo justo para cruzar una línea. Para probar su reacción. Para ver si podía provocar la rabia que tanto esperaban. Extendió la mano hacia las chapas, como si fueran suyas para tocar. Elena no se inmutó. Había visto esta táctica antes. Invadir el espacio, provocar la reacción, torcer la narrativa. Pero ellos no sabían para qué se había preparado. «Gardich», dijo suavemente. En un destello, Valor se movió, una tormenta en forma de perro. No saltó. No mordió. Se colocó firmemente entre Elena y Elías, gruñendo con tanta fuerza que pareció sacudir el aire a su alrededor. Su cuerpo era un escudo. Una advertencia. Elías retrocedió, sorprendido, con los ojos muy abiertos. La mano de Logan se deslizó hacia su funda. «Hazlo retroceder», dijo. El falso encanto se había desvanecido. «No te ha tocado», respondió Elena con calma. «Y yo tampoco». «Esto no va a terminar bien para ti», espetó Logan. «Tienes razón», dijo ella. «No lo hará, para ti». En algún lugar sobre ellos, sin ser notado por los oficiales, un dron zumbaba suavemente en el aire. Su pequeña luz, parpadeante, flotaba en el cielo que oscurecía,
grabando en silencio cada paso, cada gruñido, cada palabra. Un adolescente llamado Miles Carter estaba filmando los terrenos de la misión para un proyecto escolar. No buscaba una historia. Pero la historia lo encontró a él. Abajo, Elías intentaba recuperar el control. ¿De verdad crees que ese perro te va a salvar? No, dijo Elena. No necesito que me salven. Logan dio un paso hacia adelante. Podemos decir que lo incitaste, que atacó, que te sentiste amenazada. Ella lo miró directamente. Sus cámaras corporales están funcionando esta noche. Ninguno de los dos oficiales respondió. Elena no parpadeó. Porque yo tengo algo que ustedes no tienen. Logan alzó una ceja. ¿Y qué es eso? Testigos, dijo ella simplemente. Elías miró hacia arriba. Finalmente escuchó el leve zumbido, en el aire. Sus ojos encontraron el dron. Logan giró la cabeza, lo vio, y por un instante, solo un destello. Hubo miedo en su rostro. No por el perro. No por Elena. Por la exposición. Elena dio un paso al frente, y ordenó a Valor que se colocara a su lado. El perro se movió, tranquilo de nuevo, pero aún alerta. Siempre alerta. Pasó junto a ellos sin decir una palabra más. Su andar no era apresurado, era deliberado. Como si supiera que la historia estaba detrás de ella, y que la verdad acababa de alcanzarla. Matt Riley salió del patrullero al verla pasar. No dijo nada, pero su rostro había cambiado. Algo se había quebrado. Algo había sido visto, y no podía ser olvidado. Elena, con las chapas calientes contra el pecho, la respiración firme, y Valor a su lado, lo sintió en los huesos. La sombra había tomado forma. Y ahora tenía nombre. A 3 cuadras del sendero de grava donde Elena, Whitmore se mantuvo firme. Un adolescente llamado Miles Carter se apoyaba contra la baranda oxidada del balcón de su habitación, los ojos fijos en el pequeño control del dron entre sus manos. El cielo sobre Santa Clara comenzaba su descenso hacia la oscuridad, púrpuras crepusculares fundiéndose en un azul sombrío. Ese tipo de cielo que siempre se sentía como un telón, cayendo antes de una obra para la que nadie estaba listo. Miles no buscaba nada especial esa noche. Solo probaba el nuevo estabilizador de su dron DJI, un regalo de cumpleaños de una madre que no podía permitírselo, pero que sabía que su hijo soñaba con ser cineasta. Apuntaba a la costa escénica, a las aves en formación, a un time-lapse del anochecer devorando el pueblo. En cambio, capturó un enfrentamiento que sacudiría a toda la ciudad. A través del lente del dron, Miles vio primero el patrullero. La pintura en blanco y negro, con el sello del pueblo, deslizándose detrás de una figura solitaria en el sendero de la misión. Entrecerró los ojos. La mujer era alta, mayor. Caminaba con determinación, flanqueada por un perro grande y alerta. Miles la reconoció. Todos lo hacían. Era la profesora Whitmore, la que solía dar charlas en la escuela secundaria, la que siempre parecía saber el peso de cada habitación antes de entrar en ella. El patrullero se detuvo. 2 oficiales salieron. Uno se ajustó el cinturón como si se preparara para la guerra. El otro giraba algo en la mano. Una porra. Miles frunció el ceño. Instintivamente ajustó la altitud del dron, acercando el lente. Y lo que vio le hizo un nudo en el estómago. La estaban rodeando. No la interrogaban. No patrullaban. No ayudaban. La rodeaban como lobos olfateando el aire alrededor de una leona en la que ya no creían que pudiera rugir. Incluso a través del sonido apagado de la transmisión, el lenguaje corporal era inconfundible. Poder disfrazado de procedimiento. Amenaza fingiendo ser protocolo. Uno de los oficiales dio un paso hacia ella. El perro se movió. La mujer no. Miles apretó más fuerte el control remoto. Su instinto le gritaba que llamara a alguien. ¿Pero a quién creerían? ¿A un adolescente? ¿Con un dron? ¿Creerían en lo que no querían ver? La mujer habló. Él no pudo oírla, pero vio la firmeza en sus labios. El perro se irguió más, custodiándola como un muro de carne y lealtad. Otro paso del oficial. Una mano extendida hacia las chapas, en su cuello. El perro gruñó. Firme. Controlado. Un gruñido con propósito. Miles contuvo la respiración. No solo estaba viendo a una mujer siendo acosada. Estaba presenciando la historia repitiéndose en tiempo real. No era ruidosa.
No era sangrienta, pero sí mortal en su intención. El tipo de confrontación que termina con una rueda de prensa llena de voz pasiva y cero responsabilidad. Ocurrió un altercado. El sospechoso se alteró. La situación se intensificó. Pero esta vez no. Esta vez, la mujer mantuvo la línea. No con puños, no con pánico, con presencia. Y esta vez, alguien estaba mirando. Miles acercó más el dron. Las manos firmes. No respiraba. Apenas parpadeaba. La escena era hipnótica en su horror. No solo por lo que estaba pasando, sino por lo ensayado que parecía. Los oficiales estaban coreografiados en su intimidación. No necesitaban insultos. No necesitaban empujones ni esposas. Se movían como si lo hubieran hecho antes, como si lo hubieran hecho muchas veces, solo que ahora había un lente que no conocían. Vio cómo la mujer se alejaba, el perro a su lado, su cuerpo erguido como una columna de hierro. Los oficiales no la siguieron. No necesitaban hacerlo. Ya habían dejado claro su mensaje. Pero Miles había captado más que un mensaje. Había captado una verdad que el pueblo se negaba a nombrar. Esa misma noche, subió el metraje sin editar, sin comentarios. Solo el ojo inmutable de un testigo mecánico mirando una realidad que demasiados intentaban ignorar. El video captó todo. El patrullero siguiéndola en silencio. El cerco lento. Los oficiales. El momento en que el perro dio un paso al frente. No para atacar, sino para decir, no más. Fue teatro sin música. Drama sin diálogo. Y no necesitó narración. Porque la verdad, cuando se ve con claridad, habla por sí sola. Cuando el video comenzó a circular en Internet, las reacciones fueron inmediatas y polarizadas. Algunos elogiaron el coraje de Elena. Otros diseccionaron las imágenes buscando fallas, en su postura, en su perro, en su negativa a hacerse pequeña. Pero debajo de todo el ruido, algo se volvió innegable. Esto nunca se trató de una caminata. Se trató de un sistema que esperaba silencio y encontró a una mujer que se negó a proporcionarlo. Elena aún no sabía lo que había sido capturado. No sabía que un chico de 16 años se había convertido, sin querer, en el guardián de su verdad. No sabía que su desafío había viajado más allá de los robles y acantilados que lo presenciaron. Pero lo sintió. Esa noche, mientras estaba, de pie en su cocina, con las manos temblando ligeramente y Valor acostado tranquilamente a sus pies, algo había cambiado. El aire ya no estaba solo cargado de amenaza. Estaba eléctrico con exposición, y la exposición era algo que el poder nunca espera, de los que no tienen poder. En el piso de arriba, Miles volvió a ver las imágenes por cuarta vez, con el corazón golpeando. Por primera vez en su vida, entendió lo que su abuela quería decir cuando decía: a veces, la revolución empieza cuando alguien simplemente se niega a apartar la mirada. Porque él no apartó la mirada. Y ahora, el mundo tampoco lo haría. Al amanecer, el nombre de Helena Whitmore ya no se susurraba solo entre cercas y mesas de brunch. Estaba en todas partes. El video del dron, subido por Miles Carter, había prendido como gasolina sobre arbustos secos. Lo que comenzó como una caminata silenciosa por el sendero de la misión, era ahora el fuego que partía en dos la imagen pulida de Santa Clara. No había narraciones. No había giros. Solo la verdad. Sin filtro. Una mujer negra. Un perro de guerra. Y tres oficiales uniformados rodeándola como a una sospechosa. Como a una presa. Como a un problema que querían borrar con silencio. Los ángulos no mentían. La postura no mentía. La intimidación, lenta y calculada, fue capturada en su totalidad. Y esta vez, no podía ser negada. Al mediodía, el video había sido compartido más de 40.000 veces. Comentaristas nacionales comenzaron a opinar. Los medios locales llegaron a la escena como buitres sobre un secreto ya expuesto. Y en un pueblo que siempre se había enorgullecido de ser silenciosamente tolerante, el silencio estalló en una incomodidad violenta. Algunos vecinos cruzaban la calle solo para evitar mirarla a los ojos. Otros dejaban comentarios pasivo-agresivos en los foros comunitarios. Debe haber más en la historia. Probablemente los provocó. ¿Quién camina sola con un perro tan grande? Preguntas diseñadas no para entender, sino para diluir. Diluir la verdad.
Diluir la responsabilidad. Diluir el racismo tejido tan profundamente en la comodidad cotidiana de su mundo, que la exposición se sintió como traición. Elena no vio el video. No lo necesitaba. Ella lo vivió. Pero lo sentía en cada rincón de su rutina. En el mercado cooperativo, el señor Halverson, quien solía saludarla con un abrazo, ahora le entregaba el recibo sin decir palabra, con la mirada hacia abajo. No deberías haberles respondido, murmuró con voz casi apenada, como si ella hubiese encendido un incendio, en lugar de simplemente negarse a agachar la cabeza. Elena lo miró fijamente, con calma. ¿Entonces debería haber dejado que me acorralaran? No te tocaron, dijo él. A veces las cosas parecen peores de lo que son. No, respondió ella, con voz afilada y controlada. A veces, las cosas son exactamente lo que parecen. Tú simplemente no quieres llamarlas por su nombre. Esa noche, alguien pintó con aerosol la palabra mentirosa en su buzón, con pintura roja chorreando. A la mañana siguiente, un ramo de lirios blancos apareció en su puerta, sin tarjeta. El pueblo comenzaba a dividirse a su alrededor como placas tectónicas. Algunos la culpaban por hablar. Otros la agradecían por no guardar silencio. Pero nadie permanecía neutral. Incluso Valor parecía percibir el cambio. Caminaba, más cerca, alerta en cada músculo. Dormía ligeramente. Escuchaba profundamente. La tensión en el pecho de Elena se había vuelto crónica. El dolor no era solo físico. Era el dolor de ser vista demasiado tarde. El dolor de saber que personas, que una vez rieron en su mesa, ahora se preguntaban si ella había exagerado. El dolor más devastador no era el acoso. No era el video, ni siquiera la amenaza de lo que pudiera venir después. Era la distancia, la manera en que la comunidad se había alejado, como una marea avergonzada de su propia orilla. La manera en que su silencio se volvió más estruendoso que cualquier palabra. Esa era la traición que no había esperado, no de los oficiales, sino de la gente que la conocía, y aún así eligió la comodidad de la negación por encima de la incomodidad de la verdad. En el desayuno semanal de veteranos, algo que Naomi había ayudado a construir durante más de una década, el aire era tan tenso que se podía cortar con una cuchara. Las conversaciones se detenían al verla entrar. La gente miraba sus platos o revisaba sus teléfonos. Solo Susan Ramírez, una marine retirada, le hizo un gesto con la cabeza y sirvió su jugo de naranja sin dramatismo. El asiento junto a Elena permaneció vacío toda la mañana. Esa noche, su teléfono sonó. Era la agente Ava Chandler. Su voz era tranquila, medida, pero con el peso de quien ya había discutido puertas adentro. Vamos a abrir una investigación interna. La fiscal adjunta Leila Carson se pondrá en contacto contigo. ¿Por el video?, preguntó Elena. No solo por el video, dijo Ava. Hemos visto un patrón. Han estado deteniendo a residentes negros en 3 distritos, sin documentación, sin causa. Pero tu caso, tu video es la grieta en la represa. Elena se sentó lentamente. Valor se acostó a sus pies, apoyando el mentón sobre sus dedos, inmóvil pero protector. ¿Qué significa eso para mí?, preguntó. Significa, dijo Ava después de una pausa, que las cosas se pondrán más ruidosas antes de mejorar. ¿Más ruidosas? Como si aún no hubieran atravesado la piel. Esa noche, soñó con Naomi de pie en el sendero de la misión. Las chapas en su mano, el viento en su cabello. Sin decir nada, solo observando, un sueño tan vívido que Elena despertó extendiendo la mano para tocarla. No la encontró, pero en su lugar, encontró determinación. Al día siguiente, volvió a caminar por el mismo sendero. No porque quisiera, no porque se sintiera segura, sino porque si no lo hacía, ganarían aquellos que querían borrarla. Y ella ya había perdido demasiado para darles eso. Santa Clara se había resquebrajado. Las máscaras habían caído. Los rostros estaban al descubierto. Y Helena Whitmore no sería la primera en apartar la mirada. La llamada llegó poco después de las 9:00 p.m., cuando el viento ya empezaba a sacudir las contraventanas, y Helena Whitmore por fin se había permitido respirar, aunque fuera por un momento. Estaba sentada en su porche, con Valor acurrucado a sus pies, su mano descansando suavemente sobre el lomo del perro, anclándose al ritmo constante de su respiración.
El timbre del teléfono rompió el silencio, y con él se tensó una parte de Elena que no se había relajado desde aquella noche en el sendero. Miró la pantalla. Número desconocido. Normalmente lo habría ignorado, pero algo le dijo que contestara. ¿Profesora Whitmore?, preguntó una voz de mujer, firme pero contenida. Sí, soy yo. Soy la agente Ava Chandler. Sé que esta no es una llamada que esperaba. Elena no. Respondió de inmediato. Reconocía ese nombre, una mujer negra con uniforme. Raro en Santa Clara. Aún más raro en el departamento del sheriff. El nombre de Ava había flotado por años en los círculos comunitarios. Silenciosa. Competente. Visible solo en las formas en que las mujeres negras en la policía suelen ser obligadas a serlo. Estoy llamando de forma no oficial, continuó Ava. Fuera de expediente. No por el departamento. Por mí. Su voz bajó, directa. Vi el video. Todo. Lo he visto una docena de veces. Y quiero que sepa que lo que le hicieron no solo estuvo mal, fue calculado. Elena se levantó lentamente. Las orejas de Valor se movieron mientras ella volvía a entrar a la casa. Cerró la puerta con llave, por instinto. La luz de la cocina lanzaba un resplandor suave. Pero nada en ese momento se sentía cálido. No necesitas decírmelo, dijo Elena con voz plana. Lo viví. Lo sé, respondió Ava. Y lo siento. No porque eso lo arregle, sino porque alguien en este departamento debió decirlo hace mucho tiempo. Un largo silencio siguió. Ava no lo llenó con disculpas. No intentó reparar la grieta con empatía ensayada. Esperó. Finalmente, Elena preguntó. ¿Por qué ahora? Ava exhaló. Porque tu caminata ya no nos dejó espacio para fingir. He estado rastreando quejas durante meses. Quejas silenciosas, fuera del expediente. Residentes negros detenidos sin causa. Reportes de acoso que desaparecieron en las revisiones internas, pero sin pruebas, sin impacto, nada que se sostuviera. Y ahora yo me he convertido en eso que se sostiene, dijo Elena con amargura. Te convertiste en la chispa, respondió Ava. Y no fue justo. Tú no intentabas incendiar nada. Solo querías respirar. Pero ahora, todo el maldito pueblo está en llamas. Elena se apoyó contra la encimera, mirando su reflejo en la puerta del microondas. Se veía cansada. Más vieja. No débil, pero desgastada. Desgastada por años de ser la que mantenía la calma. La que medía cada palabra. La que suavizaba los bordes de su enojo para que los blancos no lo confundieran con una amenaza. Quieren que esté enojada, dijo Elena en voz baja. Quieren decir que lo provoqué. Quieren que te disculpes por existir, respondió Ava, su voz tensándose. Porque la presencia es poder. Y tú no se suponía que debías tener ninguno. Elena sintió que algo dentro de ella se movía. No porque Ava le hubiera dado fuerza, sino porque se la había reflejado. Era el tipo más raro de solidaridad. No rescate. No lástima. Reconocimiento. ¿Es otra de esas llamadas donde alguien me dice que baje la cabeza por mi seguridad? Preguntó Elena con sequedad. No, dijo Ava, firme. Esta es la llamada en la que te digo que la oficina del fiscal del distrito va a abrir una investigación oficial. La fiscal adjunta Laya Carson ha aceptado dirigirla personalmente. Pero no lo hará si no aceptas testificar. Por eso llamo. No como agente, sino como una mujer negra que está cansada de ver a otras mujeres negras enfrentarlo solas. Elena sintió que las palabras caían sobre ella con una fuerza para la que no estaba lista. Testificar. Hacerlo público. Levantar el telón y dejar que no solo cuestionaran sus acciones, sino su humanidad. Ya podía escuchar el giro mediático. Amante de los perros o provocadora. Profesora retirada o activista radical. ¿Exageró? ¿Provocó? ¿Qué significa eso para mí? Preguntó. Significa que estarás bajo un microscopio, dijo Ava sin rodeos. Cuestionarán tu memoria, tu juicio, tu tono. Arrastrarán tu credibilidad por cada rincón sucio que encuentren. Elena asintió lentamente. Eso no es nuevo. Lo sé, dijo Ava. Pero esta vez no serán los únicos mirando. La línea quedó en silencio otra vez. Afuera, el viento aumentaba. Hojas cruzaban el porche. Y por un momento, Elena sintió la voz de Naomi dentro de ella, la misma que había sentido la noche en que decidió seguir caminando. Pase lo que pase,
Hazlo de pie. Miró hacia abajo. Valor la observaba, sus ojos, encontrando los suyos, tranquilos, esperando. Listo, susurró Elena. Lo haré, dijo entonces con firmeza. Dile a Carson que testificaré. Acabas de cambiar la narrativa, respondió Ava suavemente. Y estaré contigo en cada paso. Cuando la llamada terminó, Helena no lloró. No sonrió. Volvió a sentarse en el porche. Se abrazó a sí misma y dejó que el frío se le metiera en los huesos. No porque tuviera miedo, sino porque ya no estaba sola. Por primera vez en semanas, el aire a su alrededor no se sentía como un lazo. Se sentía como una mecha, y Helena Whitmore acababa de elegir encenderla. La noche antes de testificar, Helena Whitmore estaba descalza en su cocina. Las baldosas frías presionaban sus talones mientras la tetera chillaba detrás de ella. Pero el té ya había sido olvidado. Sus ojos estaban fijos en la ventana rota sobre el fregadero. Fragmentos de vidrio brillaban en el suelo como hielo. Hermosos. Si uno no conocía la violencia detrás, alguien había lanzado una piedra. Pero no. Cualquier piedra, un trozo de concreto roto, envuelto en una tira de periódico que simplemente decía, «Cállate la boca», sin nombre, sin firma. Solo miedo entregado como un paquete dejado en el umbral. Elena no se inmutó. Había barrido cosas peores en su vida. Pero aún así, sus manos temblaban. Apagó la tetera. El silencio que siguió fue inquietante. Afuera, Valor gruñó bajo, caminando en círculos cerca de la puerta trasera, sintiendo algo que no estaba bien. El perro no se había separado de ella desde que el video se volvió viral. Dormía poco, despertando con cada sonido, cada coche, cada sombra que se movía. Elena conocía el peso que él cargaba. Naomi lo había entrenado no solo para proteger, sino para detectar el duelo, el peligro, el miedo. Esa noche, él sentía, los tres, emanando de ella como electricidad estática. Se agachó con cuidado, barriendo los últimos fragmentos de vidrio en una pala. Cada movimiento era deliberado, constante, como si la dignidad por sí sola pudiera protegerla. Cuando se incorporó, sus rodillas crujieron audiblemente, un recordatorio de la edad y el cansancio que no tenía que ver con el cuerpo. Caminó hacia la sala y se sentó en el viejo sillón de Naomi, el de los brazos de cuero gastado y el cojín hundido, el mismo donde solía leer informes legales mientras Elena corregía trabajos. El sillón donde murió, sostenida por las manos de Elena. Sobre la mesa de centro descansaba un sobre manila, grueso, lleno de impresiones, capturas del video del dron, declaraciones de carácter, quejas policiales, cronologías, mensajes de texto de la agente Ava Chandler. El peso de un sistema que nunca la había visto. Ahora dependía de ella para que le dijera la verdad. Elena pasó los dedos sobre las chapas de Naomi, en su clavícula, y miró el reloj. 42 p.m. No había comido. No había dormido. Había escrito 3 versiones diferentes de lo que podría decir en el estrado. Y luego las había quemado todas. Ninguna se sentía suficiente. Los mensajes habían llegado toda la semana, algunos de apoyo, otros llenos de veneno. Una mujer que no veía desde hacía años publicó en línea. Ella lo hizo sobre la raza. No tenía que serlo. Elena había querido responder. Siempre fue sobre la raza. Tú solo no querías nombrarlo. Esa misma mañana, había encontrado su buzón doblado, hundido como si alguien lo hubiera golpeado con un bate. Esta vez, la pintura en aerosol era negra, mentirosa. Pero cuando regresó de presentar el reporte, un niño pequeño había pegado un cartel dibujado a mano en la reja delantera, en crayón. No eres una mentirosa, eres una leona. Y eso era lo que tenía la injusticia. No solo provocaba miedo, sacaba la verdad a la superficie, forzaba a las personas a tomar partido. Revelaba quién había sido cómplice en silencio y quién había estado esperando desesperadamente que alguien más se levantara primero. Elena miró alrededor de la sala, familiar pero cambiada. Las fotografías, sobre la repisa, antes solo recuerdos, ahora parecían pruebas en un juicio en el que nunca aceptó participar. La foto de su boda. El certificado de la universidad. La portada enmarcada de su primera publicación académica. Todo ahora. Posibles evidencias que la defensa podía torcer. Pruebas de que era orgullosa, franca,
opinionada. Como si eso fueran delitos, un golpe suave en la puerta la sobresaltó. Se levantó, abrió con cautela. No había nadie. Solo un único girasol pegado con cuidado a la madera, balanceándose en la brisa nocturna. Sin nota. Solo color y luz en un momento oscuro. Elena cerró la puerta y apagó todas las luces de la casa, excepto una. Se paró frente al espejo en el pasillo, estudiándose. Las líneas profundas alrededor de su boca, las canas en las sienes, la cicatriz en su muñeca de la cirugía de hace 5 años, la quemadura del sartén de hierro que Naomi dejó caer en su última Navidad juntas. No era frágil, estaba forjada. Tomó el blazer que había elegido para la corte, azul marino, simple, entallado. Llevaría las chapas de Naomi por fuera del blazer, sobre la blusa, donde el jurado pudiera verlas. Que pregunten, que se lo cuestionen, que vean a Minto Sampton, quién lleva consigo. Volvió a sentarse en el sillón y abrió su teléfono. Había un mensaje de voz de Ava. Elena, el juzgado ha añadido personal de seguridad para mañana. No estarás sola. Lila está lista. Yo estaré allí. Y si se pone difícil, solo recuerda, estamos de pie porque tú lo estuviste primero. Elena cerró los ojos. Respiró el silencio. Ella no había pedido convertirse en un símbolo. Había pedido paz. Espacio para caminar sin una sombra detrás. Pero ahora lo sabía. A veces, la elección no es si te levantas, sino por qué lo haces. Y mañana, entraría en esa sala no como una víctima, sino como una mujer que se negó a desaparecer. Afuera, Valor yacía en el umbral, inmóvil, el guardián, el testigo, el último eco de un amor que aún la protegía, y en la quietud de esa noche rota, Elena Whitmore eligió no quebrarse. Eligió levantarse. El juzgado se alzaba como un monumento frío a la neutralidad. Muros de piedra pulida. Pisos de mármol que resonaban al caminar. Diseñado para silenciar. Para reprimir. Para reducir a quienes entraban sin armadura. Elena Whitmore estaba sentada al frente. La espalda recta. La mirada fija al frente. Las manos entrelazadas sobre su regazo con una atención tan precisa que parecía esculpida en sus huesos. Vestía su blazer azul marino, y sobre él, visible a propósito, las chapas de Naomi descansaban en su pecho como una medalla de guerra ganada mucho antes de que esta batalla comenzara. A su alrededor, el aire era espeso, no solo con escrutinio, sino con expectativa. Reporteros llenaban la última fila. Espectadores susurraban detrás de sus teléfonos levantados. La mitad del jurado se inclinaba hacia adelante con curiosidad. La otra mitad se echaba hacia atrás, con sospecha. Elena había pasado toda su vida en aulas, pero esto no era aprendizaje, era juicio. Por orden judicial, Valor no podía entrar, pero Elena lo sentía fuera de esas paredes, esperando en la puerta con la misma quietud leal que la había sostenido durante semanas. Sin él a su lado, sentía la ausencia como una herida. Pero no se estremeció. Había llegado hasta aquí atravesando tormentas peores que esta. Había llegado aquí cruzando, el miedo disfrazado de ley, y había llegado sola antes, no se movería ahora. El juicio comenzó con ese tipo de lenguaje que intenta confundir la preocupación con el control. La defensa retrató a los oficiales, Logan Price, Elias Carter y Matt Riley, como hombres comprometidos, con la seguridad, cumpliendo con su deber de buena fe, preocupados por un animal impredecible. La sala escuchaba mientras la defensa usaba palabras como falta de comunicación, ambiente tenso, malentendido mutuo. Logan se sentaba en la mesa de la defensa con su sonrisa pulida habitual, aún con la seguridad de un hombre que jamás había enfrentado consecuencias. Elías parecía aburrido, con los brazos cruzados. Matt Riley. Sus manos no paraban de moverse. Su pie golpeaba el suelo sin control. No miró a Elena ni una sola vez, y entonces se proyectó el video del dron. La sala cayó en un vacío de silencio. No había narración. No había música. Solo imágenes granuladas y crudas de una patrulla acechando a una mujer en un sendero solitario. La parada lenta. El oficial bajando. El cerco. El intento de alcanzar su collar. Y la protección del perro, en el momento exacto, el metraje no gritaba. Pero no lo necesitaba.
Revelaba una verdad tan deliberada, tan dolorosamente familiar, que Elena vio a algunos miembros del jurado moverse incómodos en sus asientos. Vio a una mujer cubrirse la boca. Otra cruzó los brazos, no en defensa de Elena, sino de su propia negación desmoronándose. Cuando llamaron su nombre, Elena se levantó con una quietud que no era miedo, sino resolución calculada. Caminó hacia el estrado como si cada paso trazara una línea en el suelo, juramentada. Miró al jurado con ojos tranquilos y firmes, sin suplicar, sin desafiar, simplemente presente. Total. Innegablemente presente. La fiscal adjunta Laia Carson comenzó con suavidad. Sus preguntas eran claras, directas, objetivas. Elena las respondió del mismo modo, sin dramatismo, sin adornos, solo con verdad. Describió los días previos al incidente, las apariciones repetidas de la patrulla, el silencio que se hacía más pesado, el mensaje enviado sin palabras. Describió el encuentro en el sendero de la misión. No con exageración, sino con precisión. Les habló de valor, de Naomi, de por qué esas chapas colgaban fuera de su blusa ese día. Y entonces Laia preguntó, ¿qué sintió en ese momento, cuando el oficial intentó tocarla? Elena hizo una pausa. La sala entera se inclinó hacia adelante. Sentí que me estaban borrando, dijo. Y yo había pasado demasiados años construyendo una vida, construyendo una voz, para dejar que alguien me tachara así de la historia. El abogado defensor se levantó entonces, paseándose lentamente, tratando de recuperar el espacio. Cuestionó su memoria, sugirió que había provocado a los oficiales al negarse a responder, insinuó que caminar sola con un perro entrenado para la guerra era una provocación, sonrió, con sarcasmo al decir la palabra. Pero Elena no parpadeó. Si decir la verdad le parece provocador, dijo con calma. Quizás debería preguntarse por qué. El abogado lo intentó de nuevo, buscando fallas. ¿No es cierto que llevaba esas chapas para hacer una declaración? Elena asintió. Sí, para recordarme quién soy. Porque este mundo no deja de intentar que lo olvide. Cuando bajó del estrado, la sala ya no se veía igual. El jurado ya no se veía igual. Y lo más importante, Elena ya no se sentía igual. No se sentía victoriosa. No se sentía reivindicada. Pero por primera vez en semanas, se sentía visible. No como la habían hecho sentir los oficiales, sino de una forma real. Humana. Vista. Escuchada. Y en ese momento, en el corazón de una sala diseñada para despojar de poder a personas como ella, Elena Whitmore, lo reclamó de vuelta. No con gritos, no con rabia, sino con verdad afilada en claridad. La lucha no había terminado. Pero ahora el silencio tenía un nombre. Y finalmente, había sido roto. El aire en la sala también se sentía distinto. Quieto. Demasiado tenso, como si las paredes mismas contuvieran la respiración. Elena Whitmore permanecía inmóvil en la primera fila. Las manos fuertemente entrelazadas, en su regazo, los nudillos pálidos. Las chapas de su esposa Naomi descansaban contra su blazer azul marino como una armadura. Detrás de ella, se sentaba un pueblo fracturado. Algunos que le creían, otros que la condenaban por atreverse a hablar, y muchos que simplemente no querían tomar partido. Las cámaras zumbaban suavemente al fondo, captando cada leve gesto, pero el rostro de Elena no se movió. Ya había sido juzgada mucho antes de que esta sala se reuniera. Por vecinos, por desconocidos, por un sistema que jamás esperó que sobreviviera, mucho menos que luchara. Y ahora, no esperaba justicia. Esperaba que la verdad, por fin, fuera nombrada. El jurado había deliberado durante horas. Cada minuto era una aguja. Cada segundo, un regreso a aquella noche. La grava bajo sus zapatos. El zumbido depredador de la patrulla. La voz en su oído que decía, no muestres miedo, aunque su corazón intentaba escaparle del pecho. Esa grabación, granulada, cruda, innegable, había pasado una y otra vez por su mente. Y aún así, seguía temiendo que no fuera suficiente, porque en América la verdad rara vez es lo que determina el veredicto. Es lo que hace que la gente se sienta cómoda. El alguacil entró. Todos de pie. Elena se levantó lentamente. Su cuerpo era fuerte, pero no invencible.
Cargaba el cansancio de 1000 momentos de contención, de cada vez que no dijo nada cuando la querían fuera. Este veredicto no era solo sobre 3 oficiales. Era sobre cada momento invisible de silencio que había soportado, cada insulto ignorado, cada mirada tragada, cada advertencia no dicha que había ingerido como medicina amarga. El jurado entró. Sus rostros inescrutables. La presidenta del jurado se puso de pie, un papel doblado temblando levemente entre sus dedos. El juez asintió. En el caso de El Pueblo contra el sargento Logan Price, el oficial Elias Carter y el oficial Matthew Riley. La pausa se estiró tanto que pareció un siglo. Elena contuvo la respiración. Sus palmas sudaban, las rodillas apenas flexionadas, lista para el colapso o para el alivio. Declaramos a los acusados culpables de todos los cargos. Se escucharon jadeos. Alguien en el fondo susurró: «Dios mío». Y sin embargo, el sonido más fuerte en el pecho de Elena fue la súbita oleada de aire que no se había dado cuenta de que había dejado de respirar. Sus hombros no se derrumbaron. No lloró. Solo se irguió más recta. Como si el peso que la había presionado durante décadas se hubiera despegado, aunque fuera apenas, de su columna vertebral. Logan Price no se movió. Su confianza pulida se quebró solo en el leve temblor de su mandíbula. Elias Carter se recostó hacia atrás, como si no pudiera creer que el jurado no hubiera comprado la mentira. Y Matt Riley. Parecía un niño que finalmente había visto el daño de fingir que no veía. Elena no los miró a ellos. Miró hacia adentro. A la memoria de Naomi. Al susurro que aún resonaba cuando su coraje titubeaba. No dejes que te hagan retroceder. Pensó en todas las veces que se había hecho más pequeña. En los pasillos del supermercado, en las reuniones, en las aceras, y en la noche en que no lo hizo. La noche en que dijo no, sin alzar la voz. La noche en que dejó que un perro, entrenado en lealtad, hiciera lo que la ley se negó a hacer. Trazar una línea que no se podía cruzar. El juez golpeó con el mazo. Orden en la sala, pero el orden ya había sido restaurado. No el que se escribe en los estatutos, ni el que se talla en las paredes del juzgado, sino el que vive en el acto de resistir, en la negativa a desaparecer. Afuera, Valor esperaba en los escalones del juzgado. Cuando Elena salió a la luz del sol, Valor se levantó y se apoyó contra su costado, como si supiera, como si siempre lo hubiera sabido. Se había reunido una multitud. Algunos aplaudían, otros estaban demasiado atónitos para hablar. Una niña pequeña le extendió una flor amarilla y susurró: «Fuiste valiente». Elena tomó la flor, pero sus ojos nunca se apartaron del horizonte, porque sabía que esto no era el final. La justicia había hablado, pero el mundo aún no había aprendido a escuchar. Y entonces siguió caminando. No victoriosa, no celebrada, sino firme, arraigada en algo más fuerte que cualquier veredicto: la verdad. Intacta. A la mañana siguiente del veredicto, el sendero detrás de la vieja misión se veía igual, pero nada lo era. Los robles seguían estirando sus ramas nudosas hacia el cielo. La grava aún crujía bajo los pies. El Pacífico susurraba a lo lejos. Pero ahora, cada paso cargaba el peso de la historia. Y cada brisa parecía decir: «Vimos lo que hicieron». Helena Whitmore caminaba despacio, los hombros erguidos contra un mundo que había intentado doblarla. Llevaba su abrigo largo y gris abierto, las chapas colgando con orgullo sobre su pecho, brillando al sol de la mañana como la cicatriz de una herida que se negaba a ocultar. Valor caminaba a su lado, sin correa, pero cerca, deliberado, como si también entendiera la importancia de este regreso. Durante semanas, ese sendero había sido un terreno de caza, un campo de batalla, una prueba. Pero ahora era algo más, una línea que había sido cruzada y redibujada en su nombre. Aún así, Elena sabía que el veredicto no había borrado el costo. Su buzón seguía abollado. Las miradas en el pueblo aún se demoraban un segundo de más. Algunos vecinos aún cruzaban la calle. La única diferencia ahora era que debían vivir con la verdad expuesta.
La mentira del «aquí no pasa eso» había sido reducida a cenizas. Lo que quedaba era crudo y real. Al llegar a la curva donde la patrulla la había detenido por primera vez, Elena se detuvo. No por miedo, sino para recordar el crujido de los neumáticos, la mano extendiéndose hacia su pecho. El momento en que dijo, «Guardia», y Valor dio un paso al frente con autoridad silenciosa. Cerró los ojos. Su aliento tembló. Y luego exhaló lentamente. No, en alivio, sino en desafío. En memoria. En recuperación. Pasos detrás de ella. Se giró levemente. Una joven negra, quizás de 20 y tantos, trotaba y la reconoció. «Usted es la profesora Whitmore, ¿verdad?» Elena asintió una vez, con cautela. La joven le ofreció una sonrisa entrecortada por el esfuerzo. «Gracias por no rendirse». Elena no devolvió la sonrisa, no porque no se sintiera conmovida, sino porque resistir no siempre se ve como un triunfo. Veces, es solo una forma silenciosa de sobrevivir. Pero asintió. Y en ese pequeño gesto, algo no dicho pasó entre ellas. La comprensión de que la dignidad nunca se entrega. Debe exigirse. Elena volvió a mirar el sendero y siguió caminando. El aía. Viento cambió. Los árboles se mecieron. Valor troteó adelante, deteniéndose en la cima de la colina, como si la esperara para que ocupara su lugar junto a él. Elena lo alcanzó. El océano se extendía frente a ellos, salvaje y libre. Elena no eligió convertirse en un símbolo, pero sí eligió seguir caminando. Y en un mundo que una vez intentó borrarla, esa elección fue nada menos que revolucionaria. La historia de Helena Whitmore nos recuerda que la dignidad no es algo que se concede, es algo que se elige sostener, incluso cuando el mundo intenta arrancárnosla. En la vida habrá momentos en que el silencio parezca más seguro, cuando el miedo susurre que encogerse es sobrevivir. Pero la verdadera fortaleza suele residir en la decisión silenciosa de mantenerse en pie, de seguir caminando, aunque cada paso se sienta observado o no, deseado. Especialmente para quienes viven sus años más maduros, el viaje de Elena habla del poder de la sabiduría vivida, de saber cuándo hablar y cuándo dejar que solo la presencia sea un acto de desafío. Es un recordatorio de que cada etapa de la vida tiene un propósito, y que el legado no se construye desde la comodidad, sino desde el coraje. Ya sea que caminemos, a través del duelo, la injusticia o la soledad, nuestra presencia puede ser una declaración, y nuestra resiliencia, una antorcha que se pasa a otros. Incluso en la quietud enseñamos, incluso en el silencio guiamos. Gracias por ver este video. Si te conmovió la historia, déjanos un me gusta y comenta Wanji. Y si quieres escuchar más historias como esta, no olvides suscribirte.